Hola de nuevo, vamos a hacer una serie de vídeos explicando todo lo que tiene que ver con matrices. Este es un tema que, aunque puede sonar un poco avanzado, en el fondo lo que veremos aquí es algo muy sencillito y vais a ver pues, que las operaciones que realizamos y todo esto es realmente sumar, restar, multiplicar y poco más. De hecho, la mayor parte de las cosas no se requieren conocimientos mucho más allá de un segundo o un tercero de la ESO aproximadamente para poder llevar a cabo las cuentas. Vamos a compartir pantalla como siempre y vamos a empezar con algunas cuestiones muy sencillitas. Por ejemplo, recordamos lo que es un escalar, lo que es un vector y vamos a ver qué es una matriz. Aunque la definición es mucho más potente que esta, podemos imaginar que un escalar es un número. Imagínate, pues no sé, que dices, tengo 3 euros, 4 euros, 5 euros. Pues 3 euros representa un escalar. ¿Qué tiene un escalar de especial? Es una cantidad que puede ser mayor, puede ser menor, positiva, negativa, pero es una cantidad. ¿Qué es un vector? Un vector es una colección de números en el cual cada uno representa algo distinto. Por ejemplo, en 2 dimensiones, pues este representaría cuánto estás avanzando en el eje de las X y el segundo representa cuánto avanzas en el eje de las Y. Si nos fuésemos a 3 dimensiones, tendrías eje de las X, eje de las Y y eje de las Z. Claro, un vector puede servir para un montón de cosas. Esta es una de ellas, pero imagínate, pues creo que lo pongo así en los apuntes, que tienes el vector euros de la clase, por poner así algo más interesante, y te escribo pues 0, 2, 4, 0, 0, 1, 2 y así hasta 30 numeritos. La persona que ocupa el lugar 1 en la lista de clase cobra 0 euros, tiene 0 euros, la segunda persona tiene 2 euros, tercera 4 euros y así. Entonces, un vector realmente lo que puede hacer es asociar a cada una de las posiciones un número. Si nos vamos al concepto de la matriz, pues es ir un paso más allá. De hecho, se podría ver, aunque no es así realmente, como que los vectores son parte de las matrices e incluso los escalares son parte de las matrices. Realmente, insisto, no es así, no funciona así, pero podríamos ver esto como una generalización de lo que es un vector o un escalar. Una matriz, por ejemplo, te la puedes imaginar de la siguiente forma. Imagínate que tienes un instituto en el cual tienes pues no sé, 3 niveles por cada curso, primero de la ESO, segundo, tercero, cuarto y el cuarto. Con eso suficiente y tienes el A, el B y el C. Entonces, queremos colocar un objeto que sirva para situar esos elementos y saber cuánta gente hay en cada una de las clases. Entonces, si escribimos algo de este estilo, esto sería una matriz. Le colocamos aquí un paréntesis, por aquí y por aquí, para cerrar la matriz, y ya estaría, no tiene mucho más. Esta es tu primera matriz, por decirlo así. Entonces, ¿qué significa todo esto de aquí? Pues en mi ejemplo, por lo menos, aquí tienes el A, aquí tienes el B y aquí tienes el C. En mi ejemplo, aquí tienes primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO y cuarto de la ESO. De forma que si te pregunto cuántos alumnos hay en segundo B, pues segundo B son 40 alumnos, en segundo C son 38, en tercero A son 30 y así, nada más. Hay un par de cosas aquí importantes que tienes que tener en cuenta. La primera es las dimensiones de una matriz. Las dimensiones simplemente hacen referencia a cuántas filas tiene la matriz, cuántas columnas tiene la matriz. Esto de aquí son las columnas y la primera letra son las filas. Entonces, esta sería una matriz que tiene 4 filas y 3 columnas. Diremos que tiene dimensión 4 por 3, nada más. Por otro lado, llamaremos elementos de matriz a cada uno de estos elementos que tenemos por aquí y lo representaremos como A sub i j, donde esta j representa la columna que ocupa y esta i representa la fila que ocupa. Por ejemplo, en nuestro ejemplo en particular, pues el elemento A23 será la fila 2 y la columna 3. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Cuidado con esto, he puesto primero hasta cuarto de la ESO, pues un poco pues, colocándolos según lo que tengo yo un poco en la cabeza de que los cursos más bajos están en los pisos bajos y van subiendo. Pero realmente los elementos de matriz van de arriba abajo. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Si quieres cambiar esto de orden para que tenga un poco más de sentido, no hay ningún problema. Entonces, el elemento 2, 3, ¿cuál será? Fila 2 y elemento 3, que en este caso es el 32. Y sin embargo, el elemento, por ejemplo, 3, 2 será fila 3 y columna 2. Fila 3 y columna 2. Pues este 40 es el elemento 3, 2, mientras que este 32 es el elemento 2, 3. Nada más, hasta aquí, como ves, pues no hay nada especialmente complicado.
No vamos a contar mucho más en este primer vídeo, simplemente pues mencionar que esto, aunque parezca casi un divertimento matemático, no tiene tampoco mayor relevancia. Después se ve que tiene aplicaciones en prácticamente todas las ciencias que te puedas imaginar. Por ejemplo, pues esto aparece en teoría de grafos, que te puede servir desde para, no sé, organizar cualquier tipo de gestión social, hasta a lo mejor pues ver cuántos caminos hay cuando haces viajes de un sitio hacia otro, de cuántas formas podemos viajar de un sitio para otro, cuál es la forma óptima de viajar de un sitio para otro, o algo de ese estilo. Imagínate, pues, por ejemplo, que haces un Interrail por Europa, la teoría de grafos con matrices serviría para un poco organizar ese viaje. Esto te vale también, pues no sé, ya veremos un poco más adelante, casi todos los videojuegos en general utilizan matrices porque los ordenadores las manejan muy rápido. Para resolver un sistema de ecuaciones algebraicamente o hacerlo con forma de matrices, no tiene color. En un ordenador las matrices lo hace a toda pastilla, mientras que si lo quieres hacer pues con las técnicas habituales, no sé, reducción, igualación, espejo y todo ese tipo de cosas, eso lo hace mucho más despacio. Entonces, ahora mismo el hecho de que Google, por ejemplo, funcione como funcione y, no sé, Fortnite, ese tipo de cosas, se basa esencialmente en estas matrices. Y si nos vamos ya a posar campos más técnicos, matrices sirven para, desde tensores de deformación, cómo se deforman los objetos, por ejemplo, momentos de inercia, para estudiar cómo gira un objeto, por ejemplo, toda la parte de la relatividad especial, general, todo tiene que ver con matrices, la física cuántica básicamente son matrices, es decir, aunque quizá nació un poco pues, de una forma de colocar objetos, resulta que al final tiene una aplicación en la práctica muy, muy potente. Vamos a parar este vídeo aquí y en el siguiente lo que haremos será profundizar un poco en las operaciones más básicas con las matrices.